Los resultados de las elecciones americanas contienen un mensaje para la jerarquía de la Iglesia en Roma y en el mundo. Yo creo que sí. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si estás preocupado por tantas cosas que suceden en nuestra iglesia, si a veces tu fe tal vez vacila en medio a todo este caos, entonces, querido amigo, este canal es hecho para ti. Queremos no solo informarte directamente desde aquí, desde Roma, de lo que está pasando en la iglesia, sino sobre todo ayudarte a no perder la fe, sino más bien a robustecerla. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo. Te invito también a darle un like y a compartirlo con tus amigos. Mantente informado directamente desde aquí, desde Roma, sobre lo que está pasando en la iglesia. Yo me preguntaba si el resultado de las elecciones americanas tiene algo que decir, tiene un mensaje para los dirigentes de la iglesia, para la jerarquía eclesiástica, tanto en Roma, quiere decir el Vaticano, cuanto en el resto del mundo. Y creo que la respuesta sea sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las declaraciones, en los documentos del sínodo, que hay que escuchar a la Vox Populi para conocer la voluntad del Espíritu Santo? Pues bien, ¿por qué no se escucha la voz de los católicos americanos? ¿No se dan cuenta que al no escuchar esta voz caen en una flagrante contradicción? Queridos amigos, hoy voy a hacer un comentario no político, sino religioso y basado en la fe, sobre la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. El 56% de los católicos votaron por él, un porcentaje claramente superior a la media que obtuvo a nivel nacional, en torno al 51%. ¿Por qué que los católicos americanos votaron por Trump? Lo importante a efectos de nuestro comentario es la razón subyacente de esta votación. No tanto, como dije, el problema político, más la razón de fondo, ¿por qué que los católicos votaron o tantos católicos votaron por Trump? Recuerden que tradicionalmente los católicos en Estados Unidos habían sido asociados al Partido Democrático. ¿Por qué hubo este cambio tan radical? En una entrevista con Raymond Arroyo del EWTN, Eternal Word Television Network, el presidente de la Conferencia Episcopal Americana, Monseñor Timothy Broglio, afirma, y cito, una de las principales razones de este resultado es el rechazo de los católicos al carácter radical de los programas socioculturales propuestos por la candidata Kamala Harris, especialmente en lo que respecta al aborto y a la agenda LGBT. Cabe recordar, queridos amigos, que las cuestiones llamadas morales o culturales, de moral issues o cultural issues, como los llaman, estaban al centro del programa del Partido Democrático. El presidente Joe Biden incluso comenzó su mandato diciendo que los derechos de las personas transgénero eran la cuestión sociocultural por excelencia de nuestro tiempo. Por su parte, la señora Harris se mostró partidaria de financiar las cirugías de cambio de sexo con dinero de los contribuyentes americanos, haciendo también de la consolidación y de la expansión del aborto su principal caballo de batalla electoral. Bueno, lo cierto es que extender el derecho al aborto hasta el final del embarazo, incluso más allá, con el llamado partial birth abortion, el aborto del nacimiento parcial, o permitir que personas nacidas hombres
compitan en competiciones deportivas femeninas, o nombrar personas transgénero para altos cargos del gobierno, como hubo durante el gobierno Trump, ha horrorizado a la mayoría de los fieles católicos, despertando así un rechazo que luego se tradujo en un factor muy importante en el rotundo rechazo de la candidata democrática. En la citada entrevista con EWTN, Monseñor Timothy Broglio reiteró con razón que la Iglesia estadounidense debe seguir, dice él, debe seguir dando prioridad a la defensa de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Respecto a la inmigración, otro tema muy caliente, muy caliente en las últimas elecciones, Monseñor Broglio sostiene que debe ser ordenada y legal. Esto, que no es más que la doctrina católica tradicional, ha molestado a más de un exponente progresista de la Iglesia americana, como los cardenales McElroy y Cupich. Estos se han declarado decepcionados por la actual dirección episcopal estadounidense y esperan que sea reemplazada según el espíritu de la sinodalidad. Un viento que, dicen ellos, debe soplar fortísimo en la Iglesia, destruyendo todas las estructuras que encuentra adelante. Es como una varita mágica para mover a la Iglesia hacia nuevas direcciones. Puede sorprender que el National Catholic Reporter, que es el portavoz de la línea católica progresista en Estados Unidos, calificó de aterradora, terrifying, la entrevista del presidente de la Conferencia Episcopal. Durante años, los cardenales McElroy y Cupich, así como otros obispos progresistas americanos, han intentado relativizar la gravedad del aborto, estableciendo una analogía inaceptable con el rechazo de la inmigración ilegal y con la desigualdad de riqueza. Problemas que, según ellos, son ataques igualmente graves contra la vida humana. Por otro lado, los citados cardenales y otros obispos progresistas americanos proponen un cambio en el propio magisterio moral de la Iglesia, un cambio en la moral sexual de la Iglesia, en particular en las cuestiones LGBT, que, como su nombre mismo dice, incluyen los derechos de los transgénero. Monseñor Timothy Broglio, presidente de la Conferencia Episcopal Americana, cree que incluso si el candidato ganador ha cambiado un poco sus posiciones sobre los famosos derechos reproductivos de la mujer, incluido el aborto provocado, el público católico todavía lo asocia claramente con la anulación de la sentencia Roe versus Wade, que en el 1973 abrió el camino del aborto en los Estados Unidos y es por tanto responsable de la pérdida de millones de vidas. Ciertamente a los cardenales McElroy y Cupich les gustaría que al frente de los obispos americanos hubiera personas más cercanas a las posiciones LGBT, como las del padre James Martin, o abiertas a las personas transgénero, como las que la madre Janine Gramick trajo a Roma durante el sínodo para hacer presión, para hacer lobby en el sínodo. Gente que, dicho sea de paso, representan minorías ínfimas, aunque muy exageradas por los medios de comunicación. La mayoría de los católicos americanos, sin embargo, especialmente aquellos que provienen de las clases populares, rechazan lo que el Wall Street Journal llamó ideología de boutique del Partido Democrático. No solo en la elección presidencial, sino también en las varias consultas paralelas en los referéndums celebrados el mismo día de las elecciones, que rechazaron propuestas abortistas y woke.
Se dice que mientras la iglesia progresista hace una opción preferencial por el pueblo hace una opción preferencial por la tradición. Y esto es muy importante, queridos amigos, porque, como dije al inicio, el voto católico en Estados Unidos ha sido tradicionalmente asociado, por mil razones que no es el caso de analizar aquí, asociado al Partido Democrático. El hecho que el Partido Democrático haya abrazado una agenda social, cultural y sobre todo moral muy revolucionaria ha causado horror y por lo tanto rechazo. Aquí hay un cambio, como se dice aquí, epocal, un cambio de época, un cambio profundísimo que hay que saber interpretar, hay que saber seguir y sobre todo hay que saber favorecer. Este hecho, mucho más que el proceso sinodal, que el propio Monseñor Broglio admite que no implicó más del 1% de los católicos americanos, este hecho es una de las motivaciones más profundas del voto católico del pasado 5 de noviembre. La realidad es que muchos católicos fieles a la Iglesia, y entre ellos sobre todo muchos jóvenes, están cada vez más horrorizados con la agenda revolucionaria y cada vez más empiezan a demostrar este rechazo en reacciones públicas, por ejemplo, con un activismo pro-life cada vez más fuerte que se está extendiendo por Estados Unidos, por ejemplo, con el rezo del Santo Rosario en las calles, en las plazas públicas. Ustedes saben que todos los primeros sábados del mes en Estados Unidos se rezan centenas de millares de rosarios públicos, peregrinaciones a los santuarios que están aumentando, adoraciones eucarísticas que se están multiplicando no solo en las iglesias, sino incluso en las plazas públicas. ¿Todo esto para qué? Para pedir una conversión social como fruto de la intervención de la gracia sobrenatural en los acontecimientos contemporáneos. Y esto, queridos amigos, es muy importante. Los católicos americanos no están diciendo que la situación actual es buena. Están pidiendo una conversión. Ahora, para obtener la conversión hay que pedir la gracia divina. Todo esto es realmente un signo profético de los tiempos que deberíamos poder leer y alentar. Desde los Estados Unidos llegó a la Plaza de San Pedro un mensaje que lo podemos resumir así: defiendan esos principios que con tanta razón algún día fueron llamados principios no negociables. Denuncien categóricamente las agendas neopaganas de las potencias mundanas en lugar de prestarles oídos. Escuchen nuestra voz. Nosotros somos los verdaderos emarginados, los verdaderos periféricos, los verdaderos excluidos, ya que no contamos con el apoyo de las potencias del mundo. Queridos amigos, esperemos que las autoridades eclesiásticas, tan entusiasmadas por escuchar las voces sinodales, no cierren sus oídos al clamor que brota de lo más profundo del alma católica americana y no solo americana, porque es algo mucho más espontáneo y natural que las conversaciones sinodales. Unamos nuestras oraciones por esos millones de católicos que en todo el mundo sufren angustiados por el futuro de sus hijos, tienen que soportar esta descristianización, pero, y esto es lo importante, aún muestran signos esperanzadores de despertar. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este video y a compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas puedan estar actualizadas sobre lo que está pasando en nuestra iglesia. Y nosotros nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.